¿Qué tal? Bienvenidos, soy comunicólogo y el día de hoy, Hugo López, vamos a hablar de esta canción de Paquita la del Barrio. Ajá. ¿Me estás oyendo inútil? Está buena esa rola, ¿Sí? güey. Sí, está Y buena. bueno, más bien la queremos utilizar de referencia Ajá. porque hay alguien que hace todo un discurso en torno a si se debe cambiar o no la educación y cuál es el sentido que esta debe tener. Sobre todo hoy, de cara a que tú sabes que en México Ajá. la Secretaría de Educación Pública, impulsado por los preceptos amorosos de López Obrador, Ajá. pues ahora quieren quitar los exámenes, ¿no? Ahora ya quieren que se quiten las clases de ciencia. Sí, Ya dijo claro. López Obrador que él prefiere gente que no construya nada científico como bombas, ¿no? No, Que y las prefiere palabras. personas humanistas, ¿no? Y las palabras que quieren quitar de los libros de competitividad y. O sea, hay muchas palabras que quieren quitarlas porque este neoliberalismo que acabó con la expresión del ser humano y que acomplejó a muchos, de verdad, si tú te sientes acomplejado y eres de la generación de los 80s, 90s, pues a lo mejor podrías entender que son puras puñetadas. Y si eres de los 70s o de los 60s, pues entenderás que la palabra competitividad pues, es una palabra que tiene que tener el ser humano en su léxico sí o sí. Pero bueno, pues en México la quieren quitar. Así es. Y quieren quitar libros de autores que les parecen neoliberales y, bueno, Ajá. y toda una tendencia en este tema. Y pues ahora le vamos a contestar al observador y ojalá lo escuche el inútil, ¿no? Pero quédese con nosotros en Soy Comunicólogo. Me estás oyendo, inútil. Y esto es un video que les vamos a poner de Francesco Petrosi, Petrosi. que fue secretario, bueno, ex ministro Ujú. de Cultura del Perú, Exacto. que también fue legislador allá en su país, de 2016 a 2019 fue legislador, en 2019 fue nombrado ministro de Cultura, duró poco tiempo, unos 2 o 3 meses como ministro de Cultura, pero en un debate en la Cámara Legislativa del Perú sobre el cambio de la política educativa, expresa un discurso que no tiene desperdicio alguno y que esperemos que lo escuche. Que es contextualizable en México hoy por hoy. Y sí, 100%. como dices, ojalá lo escuche el inútil. Vamos a escucharlo para que sepa de qué estamos hablando. No hay derecho de que el Ministerio de Educación sea un ente que se dedique a instalar ideales políticos, ideas de un sector o del otro, ideas de una sexualidad o de otra, cuando todo esto es una libertad del ser humano. Yo no fui al colegio para que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer, porque eso lo decido yo. Porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético, qué es lo que me conviene a mí. Entonces aquí no es posible que estemos cada uno tratando de jalar agua para su molino, para su comunidad, para su grupo étnico, porque la verdad es que somos una nación y que lo único que nos une esta tarde es la educación de nuestros hijos. No hay derecho de que el Ministerio de Educación desde los primeros años 2000 haya instalado en los chicos un pensamiento político determinado. No hay derecho. A los chicos hay que darles la libertad de decidir. Y para eso, ¿sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto. Ser culto, estar bien instruido, ser capaz, mirarte al espejo y decir yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Y no lo que están haciendo. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. Porque lo que se ha logrado es que en el Perú ya no se puede vivir. ¿Y sabe usted por qué? Porque los seres humanos no tienen empatía entre ellos. Porque tú estás equivocado. ¿Y sabes por qué estás equivocado? Porque yo lo digo. Así no es la vida, pues. La vida no es así. Ni tú estás totalmente equivocado, ni yo tampoco. Tiene que haber un medio en el que podamos encontrarnos los dos y llevar a nuestro país hacia el desarrollo. Esa es...
Miren, les voy a decir, basándonos en este discurso, les voy a decir que las palabras que quieren quitar de los libros de educación, los libros de texto gratuito, es calidad educativa, competencia, sociedad del conocimiento, eficiencia y productividad. Esas son las palabras que quieren quitar de los libros de texto gratuito, y eso lo dice la Secretaría de Educación Pública. Entonces, basándonos en este discurso, ¿ustedes creen que estas palabras de Francesco encajan en el actual México? Por completo, porque alguien se ha encarecido en dividir a la sociedad, porque alguien se ha encarecido en decir que ser aspiracionista es malo y que ahora en los libros de texto gratuito le quieran quitar la palabra de productividad. No mamen, no mamen, están viendo cómo está el sur de México y todavía les quieren, no saben ni lo que significa, no conocen la palabra y ahora no va a existir por completo. Tengan tantita madre, cabrones. Y más aún, Hugo, hace días, y ya lo habíamos platicado creo que en algún otro video, les dejaron a los niños de primaria la tarea de llevar las razones por las que el presidente López Obrador es el más popular del mundo. No mames, ¿sí lo hicieron? Sí, eso es cierto. En mamá. algunas escuelas Ah, en nuestro país, sí. pidiéndole a los niños que expresaran esa opinión. O sea, imagínate orillándolos a pensar que así es, que la realidad que ve López Obrador y sus focas aplaudidoras es la realidad de todo México, ¿no? Y entonces desde la infancia quieren meterles esas ideas. No mames. Y no se vale. Y como él dijo, pues la educación tiene que ser un medio de transformación. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Algo que te permita desarrollarte perfectamente como ser humano y tomar tus propias decisiones. Claro. Y no un mecanismo para aplaudir al gobierno y para comprar una ideología y permitir que se te controle desde el gobierno. Mira, les voy a dar un sablazo así duro a la cultura mexicana. Islandia es el sistema educativo más avanzado que se tiene registro por cómo ha evolucionado esa sociedad. ¿Ok? Islandia tiene su primer generación atea, lo cual quiere decir que, pues sí, se cuestionen las cosas. Nada más lo voy a dejar así. Que les vaya bien en misa el domingo. Ojalá. ¿Tú crees que escuche el inútil? Ojalá que sí. O se la llevamos de serenata a Palacio Nacional. Exacto, estamos grabando desde ahí, güey. Dejamos en su escritorio, ¿eh?